palabra de Dios. Amén. Amén o no amén. ¿Tienen frío, hermanos? Yo también tengo, pero no todas. Me da muchísimo gusto que estemos aquí, hermanos. Es el cuarto día de este 2015. Realmente gracias a Dios por permitirnos el llegar hasta aquí, ¿no? A pesar de tantas cosas, realmente gracias a Dios porque estamos vivos. Es una bendición de que el día de hoy estemos vivos disfrutando a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros nietos, en fin. Realmente es una bendición. Y sobre todo una gran bendición de que podemos venir a escuchar la palabra de Dios. Así es que les invito, hermanos, a que nos pongamos en pie, por favor. Y vamos a abrir la Biblia, nuestra Biblia, en Lucas. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos del 46 al 49. ¿Me responde con un amén cuando lo leamos? Amén. ¿Amén? Ok, no pierdan su cita, hermanos. Primeramente vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea en este momento, que realmente podamos atender, escuchar la palabra de Dios que Él tiene en este día para nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en esta mañana, Señor Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Dios. Gracias, Señor, porque tu amor es grande para nuestras vidas, porque tu presencia, Señor, está en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor Padre, porque tu cuidado ha sido hermoso para con nosotros, Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, porque estamos aquí, Señor, una vez más, escuchando, Señor Dios, tu palabra, Dios, alabándote, Señor Dios, y declarando tus hechos, Señor hermoso, Señor Dios, que tú haces con nosotros, Padre. En esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, que realmente, Señor, seas tú tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, que realmente podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, Dios. Que realmente, Señor, en esta mañana, Señor, podamos salir, Señor, diferentes, Dios. Que esta palabra, Señor Dios, que el día de hoy tienes para nosotros, Dios, que realmente la podamos poner por obra, Dios. Que la agarres en nuestra mente, que baje en nuestro corazón, Señor Dios, y que la podamos reflejar en nuestros hechos, Dios. Te pedimos, Padre Dios, que tú quites, Señor, toda distracción, Padre, toda preocupación, Señor, toda afán, toda ansiedad, Señor, y que realmente, Señor, nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos está mi vida, Señor, en tus manos está esta palabra, Señor Dios, que tú tienes, Dios. Te pido, Padre, que tú quites toda palabra de hombre y que solamente seas tú, Dios. Nos despojamos, Padre Santo, Señor Dios, de todo pecado, Señor, y nos quedamos, Señor, en tus manos, Dios. Te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, Señor Dios, y que te glorifiques, mi Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, ya tenemos notas, ¿verdad? Y vamos a leer todos juntos. Y la palabra de Dios dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu toda aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, como les mencionaba al principio, realmente gracias a Dios porque estamos vivos, gracias a Dios porque cada día es una oportunidad para empezar
de nuevo, ¿verdad? Y bueno, voy a empezar con esta pequeña ilustración. Se encontraban dos automóviles, se encontraban parados, uno detrás del otro, ante la luz roja de un semáforo. El de atrás empezó a tocar el claxon y el de adelante interpretó que le estaba diciendo que, pues que arrancara, ¿no? Pero el de enfrente obviamente que no le hizo caso porque estaba el semáforo rojo. Entonces el de atrás empezó a tocar mucho más y más y más el claxon, hasta que el chofer del primer carro llegó así como que hasta el límite de su paciencia, ¿no? Y dijo, ya, hasta aquí. Y se bajó con mucha indignación, con muchísimo enojo, y fue hacia el carro que estaba tocando el claxon, hacia la persona que estaba tocando el claxon. Y en eso le dijo, ciego, necio, ¿es que no ves la luz roja? Y el que estaba tocando el claxon le dijo, sí, pero como usted tiene ahí en su automóvil ese letrero que dice, si conoces y amas a Cristo, toca el claxon. Pues yo estoy haciendo lo que usted está sugiriendo, ¿no? Entonces, súper apenado, el hombre se puso súper rojo, ¿no? Y de mil colores. Y sobre todo, pues así como que con la pena y de, ups, ¿qué hice, no? Sí es cierto. Y pues se le olvidó que tenía ese letrero, ¿no? Y ya no le dijo nada y lo único que hizo es mejor dar la vuelta y se subió a su automóvil. Qué fácil a veces es poner carteles, ¿no? Y qué difícil realmente es a veces vivir lo que pregonamos, ¿no? Y bueno, aquí en esta mañana, hermanos, vamos a ver el resultado que trae la obediencia y la desobediencia a la palabra de Dios. El resultado que trae la obediencia es que vamos a vivir en victoria y los vamos a ver en el versículo 46 al 48. Ajá. Y aquí primeramente podemos ver la conclusión de este sermón del monte que estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Era solamente el objetivo, era demostrar la indispensable necesidad de la obediencia a los mandatos de Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les dice a esta gente que lo estaba siguiendo en el versículo 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Esas palabras realmente son fuertes, ¿verdad? Son fuertes. Esta pregunta les decía a esta gente. Ajá. Y nuestro Señor Jesucristo, como conocía el corazón de cada una de esas personas, Él sabía perfectamente que algunas realmente sí lo ponían en práctica y otras no. Dice que solamente unas escuchaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo porque eran bonitas, porque les agradaban, ¿no? Pero realmente muy pocas las ponían en práctica. Ahora, primeramente, hermanos, aquí en el versículo 47, Jesús les dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ajá. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza con esta parábola diciéndoles a aquellas personas que realmente los que son allegados a Él, los que escuchan la palabra, pero también la practican. Ajá. Y esta parábola empieza con un hombre, ¿no? Con este hombre que dice que ¿qué? Que este hombre, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ajá. Entonces, yo busqué el significado de lo que es cavar, y es abrir o levantar, hacer un hoyo en la tierra. Ahondo es hacer mucho más profundo, ¿no?
Y luego algo muy importante, dice, puso fundamento. Un fundamento, ¿saben qué es un fundamento? Sí, bueno, se lo voy a repetir nuevamente. Conjunto de los cimientos de un edificio. Y un cimiento, dice que es una parte de un edificio situada bajo tierra que construye su base o sustento. Y luego sobre la roca, dice que este hombre que construyó, ¿no? Sobre una roca, sobre algo fuerte, sobre algo firme, sobre algo duro que es muy difícil de romper. Entonces aquí vemos esta construcción de este hombre, que realmente fue un hombre obediente y un hombre sabio, porque realmente tenía el conocimiento de cómo construir una casa. Y más aparte, pienso, ¿no?, que agarró de los muy buenos materiales para edificar esta casa. Y más aparte, lo más importante es que no solamente se quedó en saber y comprar el material, sino que también lo puso por obra, ¿no? Ok, ya sé cómo voy a construir mi casa, ya compré el material, los mejores materiales, y ahora pues lo voy a poner en práctica. Y bueno, este hombre agarró, construyó su casa, y más adelante tal vez a lo mejor no vio el fruto, ¿no? Pero un día, hermanos, dice que llegó un río, ¿no? Y dio con ímpetu con toda aquella casa. Entonces dice que llegó este río y dice que golpeó la casa muy fuerte. Creo que nosotros hemos visto a veces en las noticias cuando hay una inundación, cómo son las inundaciones a veces, muy fuertes, ¿no? Y muy desastrosas. Y a veces realmente hay carros en las calles así flotando en el agua. El agua se mete por las casas y destruye todo lo que hay adentro. Y pues hace muchísimos desastres. Pero aquí esta casa dice que era muy fuerte y dice que no la pudo derribar. ¿Por qué? Porque sabemos que este hombre fue sabio, fue prudente y sobre todo fue obediente al construir una casa que realmente podía con esos desastres naturales, ¿no? Con esos desastres naturales realmente la casa iba a sobrevivir. Entonces este hombre realmente me sorprende porque él agarró de los materiales muy buenos y sobre todo, hermanos, que él dice que cavó muy profundo, ¿no? Y dice que puso la casa sobre cimientos y sobre la roca. Entonces aquí podemos ver primeramente, hermanos, que ahora nosotros también hemos escuchado de las enseñanzas de la palabra de Dios, y en esta mañana nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿no? ¿Por qué le llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El llamar a nuestro Señor Jesucristo Señor, Señor, es afrentarle si no estamos dispuestos a obedecerle, pues equivale a decir en burla, salve, Rey de los judíos. Estas palabras le expresaron los romanos cuando a nuestro Señor Jesucristo lo golpearon, ¿no? Y dice que le pusieron una capa y después una corona de espinas y después su cetro, y en burla los romanos le decían, salve el Rey de los judíos. Entonces, con estas palabras nosotros al expresar Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice, es como si estuviéramos expresándole esas palabras. Y bueno, realmente de la boca va por una parte las palabras, pero realmente hay otra muy diferencia cuando va hacia el corazón y ponerlas por obras, que es una muy diferente.
Vamos a Mateo 7:21, por favor. ¿Alguien me apoya a leer esta porción de la Biblia? Mateo 7:21. Quien ya lo tenga puede dar lectura en voz alta, por favor. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Exactamente. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo también estas palabras, ¿no? Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios realmente, hermanos, conoce perfectamente nuestra vida. Él es omnisciente, que de todo lo sabe. Él es omnipresente, que está en todas partes. Y vamos al Salmo 33:15. Y él también, este Salmo nos menciona perfectamente que Él conoce nuestro corazón. Salmo 33:15. ¿Quién ya lo tiene, hermanos? Salmo 33:15. Ahora un joven, ya lo veía. Ahora un varón. Dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Exactamente, ¿no? Aquí este salmista está expresando que Dios nos formó a cada uno de nosotros, y como Él nos formó, también nos conoce perfectamente. Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, ¿verdad? Él conoce todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que actuamos, todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos. A Dios realmente no se le esconde nada. Realmente ante Dios estamos al descubierto. Cada uno de nosotros, hermanos, con esta parábola, somos ese hombre que edifica, ¿no? Somos esos edificadores que estamos construyendo una casa. Nuestra casa aquí como símbolo en esta parábola es nuestra vida espiritual, ¿no? Y también sabemos que en esta casa, en una casa habita una familia. En muchas ocasiones nada más una persona o dos personas, pero normalmente habita una familia completa. Ajá. Es por eso que también en esta parábola hace referencia a este hombre que construyó una casa. Y esta parábola lo menciona que este hombre construyó, no sé, un edificio, ¿no? O un departamento, un bosque, ¿no? Sino hace referencia ¿a qué? A una casa. Entonces esta casa es como símbolo de nuestra vida espiritual, ajá, de nuestra familia también. Y ahora, ¿qué es edificar la casa, hermanos? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, eso es edificar, eso es estar construyendo, estar construyendo nuestra vida espiritual. ¿Y qué son esas enseñanzas que trae la palabra de Dios? Realmente en la palabra de Dios hay muchísimas enseñanzas. Yo busqué algunas, las del Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo precisamente nos habla sobre la sal de la tierra, sobre la luz del mundo, el que tenemos que alumbrar en medio de la oscuridad, que tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas, que tenemos que ser esa diferencia allá afuera. También se nos habla sobre Jesús y el adulterio, sobre Jesús y el divorcio, el amor hacia los enemigos, sobre el afán y la ansiedad, que esa enseñanza igual es, por ejemplo, cuando nos encontramos desesperados y no sabemos qué hacer, pues yo, Señor, sé que estoy confiando en ti, porque tú eres mi proveedor, porque yo sé que tú no me vas a dejar sin alimento, porque yo sé que tú no me vas a dejar sin pan, sino que tú me estás diciendo que yo tengo que confiar en ti. Entonces, realmente, hermanos, nosotros en la palabra de Dios encontramos muchísimas enseñanzas. Realmente creo que no acabaríamos para mencionar todas, ¿no? En la palabra de Dios también podemos encontrar, por ejemplo, sobre paz, ¿no? Sobre la humildad, sobre la mansedumbre, sobre la templanza. Díganme otros temas más, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo? No escucho. Sobre el amor, sobre el perdón, sobre obediencia, ¿verdad? Sobre fe. ¿Qué más?
compasión, ¿verdad? Sobre bondad, sobre generosidad, ajá. Sobre templanza también, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando dice que no se ponga el sol sobre nuestro no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Realmente lo ponemos en práctica, hermanos? ¿O nos vamos a dormir enojados con la mamá, con el papá, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros primos, en fin, ¿no? O igual le dejamos de hablar, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, y nada más nos comunicamos por WhatsApp. Realmente, ¿qué tanto ponemos por obra la palabra de Dios, no? ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Estamos edificando el 100%? ¿O solamente estamos edificando el 50%, hermanos? Ustedes me dirán, bueno, hermana, pues yo sí amo a mi prójimo realmente, porque yo lo ayudo. Pero ¿cómo estás con tu esposa, no? ¿Realmente la amas? ¿Realmente la aceptas tal y como es? ¿Amas sus errores? ¿Realmente la respetas? O viceversa, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo en eso? O igual por ejemplo, usted también me dirá, hermana, es que la verdad que estoy sufriendo, como dice la palabra de Dios, y tenemos que ofrendar. ¿Y también es tu diezmo, hermano? O viceversa, no, yo sí diezmo, pero ofrendas, hermano. A veces nada más aplicamos la palabra a nuestra conveniencia, ¿no? Un 50% y un 50% sí y un 50% no. Ajá. Pero realmente la palabra de Dios tiene que ser aplicada en todo, ¿no? Tenemos que cavar a profundidad para que cuando venga la adversidad, nuestra casa no se caiga, sino todo lo contrario, ¿no? Que realmente permanezca. Otro ejemplo que también quiero dar, hermanos, es que la palabra de Dios nos dice en Proverbios que instruye al niño en su camino y aún cuando fuere, ¿qué? Nunca se apartará, ¿verdad? Realmente, a veces como papás, creo que fallamos un poquito en eso. El día de ayer en la materia precisamente de usos y costumbres veíamos sobre la educación, y dentro de la educación veíamos cómo los papás instruían a los pequeñitos desde los 3 años, imagínense, en la palabra de Dios, ¿no? Dice que le repetían la palabra de Dios día con día, que realmente su vida era Dios, que se le repetían al despertar y al dormir los papás. Ajá. Yo he estado leyendo, ahora que tengo pequeña, realmente me he metido muchísimo en cuestión del crecimiento de los niños. Y estaba leyendo que realmente los niños, a partir de los 0 a los 5 o 6 años, se forma lo que es su carácter. Porque a esa edad es cuando los niños son unas esponjitas, realmente, de verdad, en serio, y aprenden muy fácil, retienen todo, se dan cuenta de muchísimas cosas. Y nosotros a veces como adultos decimos, no, pues es que está muy chiquito, no se da cuenta. Pero no, hermanos. Yo en algunas ocasiones, de verdad, al ver a mi hijo, me sorprendo de cómo entiende las cosas, de que me digo, esto y esto y esto, y la entiende perfectamente, ¿no? Y entonces, esa educación de los judíos, la verdad, me sorprendió muchísimo. Y pues Dios también habla en nuestras vidas, ¿no? Y dice, o sea, ¿cómo estás edificando tu casa, mamá? ¿Cómo estás edificando tu casa, papá? ¿Realmente eres un sacerdote en tu casa? ¿Tu mamá te sometes a tu esposo? ¿Realmente estás siendo ese ejemplo en tu casa? ¿Estás edificando bien, buenos cimientos sobre tus hijos para que cuando ya estén grandes ellos no se aparten de Dios? ¿Cómo estamos edificando, papás? ¿Qué ejemplo estamos dando en el hogar? ¿Realmente estamos también edificando en amor, en tolerancia, en respeto, en mansedumbre? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Realmente estamos viviendo la palabra? Nuestros cimientos, hermanos,
deben de estar fundados sobre la roca, que es Cristo. Es la base principal y esencial para que nuestra casa esté firme. Vamos a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10 y vamos a leer del 1 al 4. Y ahora que lo lea una mujer, por favor. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí nos dice que la roca es Cristo, ¿verdad? Realmente Cristo es el centro de nuestra vida, hermanos. O a veces son nuestros propios conceptos que tenemos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones, nuestro propio criterio. Realmente para que nuestra casa permanezca firme, debe estar fundada en la roca, que es Cristo Jesús. Él es el ejemplo realmente a seguir en nuestras vidas. Él nos dio muchísimo ejemplo. Él enseñó la palabra, pero Él también la vivió. Él la practicó. Y Él nos enseñó con su propio ejemplo. ¿Amén? Y bueno, nosotros, hermanos, hacedores de la palabra, realmente tenemos muchísimos beneficios. El primer beneficio nosotros que vamos a encontrar es estar con Cristo, ¿no? En el cielo. Yo creo que esa es la meta, el anhelo de cada uno de los que estamos aquí. Si no, no estuviéramos aquí, ¿sí, hermanos? Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros al poner en práctica la palabra de Dios, a ser obedientes a la palabra de Dios, vamos a estar con Cristo en el cielo. También vamos a vivir en victoria cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación. Vamos al Salmo 55, 22, por favor. Salmo 55, 22. Otro hermano que busque el Salmo 50, 15. Salmo 50, 15. Y otro hermano busque el Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Se pone en pie, venga el Salmo 55, 2, ¿verdad? 52. Sí, muy bien. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí el salmista está expresando, ¿no? Que realmente si nosotros leemos la palabra de Dios, cuando estemos en alguna prueba, en alguna lucha, y encontramos este salmo, dice que Dios es fiel y que si nosotros echamos nuestra carga, dice que Él nos va a levantar, ¿verdad? Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo realmente nos vamos a enterar de esta bendición, de esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas? Salmo 50, 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Dice, invócame en el tiempo de la angustia. Dice el Señor, quiero que estés en oración conmigo, ¿no? Cuando estés preocupado. Y obviamente que no solamente cuando estamos pasando por luchas, sino en todo momento. Y dice que Él nos va a levantar. Amén. El Salmo 34, 19. ¿Alguien ya lo tiene? Salmo 34, 19. Amén. Dice que hay muchísimas aflicciones, ¿verdad? Pero de todas, o sea, sin excepción, nos va a librar Dios, ¿no? Dice que de todas Él nos va a librar, que nos va a dar la fuerza para salir de la lucha, para salir de la prueba, para salir de la tentación. Dice que también
vamos a tener la bendición de ser obedientes, ¿no?, a la palabra de Dios. Cuando realmente nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y la ponemos en práctica, realmente nuestro espíritu, no sé, pero es algo hermoso, de que cuando tenemos la oportunidad de vivir la palabra, nos sentimos satisfechos. Nuestro espíritu dice, realmente agradé a Dios, ¿no? Realmente obedecí a Dios. Es algo bien hermoso y esa satisfacción nadie nos las puede quitar. También tendremos buenos frutos, no tropezaremos y seremos prosperados, como dice el Salmo 1. Este ya lo conocemos todos, pero nuevamente lo vamos a leer. Salmo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. ¿Quién ya lo tiene, hermanos? ¿Quién lo lea, por favor? Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice este salmo, ¿no?, que bienaventurado el hombre que realmente medita en la palabra de Dios de día y de noche, ¿no?, que realmente la palabra de Dios es su vida, ¿no?, que Cristo es su vida. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, sino que yo imagino que es un árbol frondoso, un árbol como siempre está pegado a la palabra de Dios, corren ríos de agua viva, ¿no?, que siempre está verdoso, que siempre sirve como sombra para aquella persona acalorada. Entonces dice que también si nosotros somos hacedores de la palabra, ¿qué vamos a hacer, no?, como este árbol. Y bueno, hermanos, hemos visto el resultado de ser obedientes, de ser hacedores a la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver al hombre que realmente solamente escuchó y no hizo. Dice el versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu, y luego cayó, y fue grande ruina de aquella casa. O sea, realmente vemos un contraste, ¿no?, de la obediencia a la desobediencia. Y aquí podemos recalcar, hermanos, de que este hombre dice que edificó su casa, pero sobre tierra. Aquí vimos que este hombre realmente no cavó a profundo, sino solamente fue muy superficial. Y más aparte, dice que sin fundamentos, peor tantito, ¿no? Realmente una casa, si no tiene fundamento, es muy difícil de que pueda sostenerse, porque es muy necesario y es esencial que una casa tenga fundamentos, para que esta casa no se caiga, sino que esté firme. Este hombre, todo lo contrario, realmente fue un hombre desobediente, que igual a lo mejor sí tenía en mente construir una casa, pero igual le urgía construirla, o igual a lo mejor no quería gastar tanto y solamente compró materiales económicos, y se le hizo muy fácil, ¿no? Se le hizo muy fácil el construir esta casa sin materiales buenos y sin fundamentos y sin cavar. Y entonces él no pensó así como que a futuro, ¿no? Como que no se dio cuenta en ese momento de las consecuencias que podría traer el que solamente construyera una casa sin fundamentos
y más aparte sin cavar. Entonces él dijo, bueno, pues ya la voy a construir. Este hombre la construyó y todo, pero pues pasando el tiempo, igual también dice que vino pues una inundación, ¿no? Pero pues vamos al resultado, ¿no? Que esta casa cayó. Y dice que fue una grande ruina, ¿verdad? Una grande ruina en aquella casa. Como que a veces me imagino muchísimo, a veces cuando leo la palabra de Dios, pero yo me puedo imaginar así como que esta escena, y realmente sí, es una escena no muy grande, ¿no? El ver a lo mejor a ese hombre y ver a su casa completamente destrozada, y no solamente lo material, ¿no? Sino también a su familia, ver así como que ese desastre. Y yo creo que en ese momento igual se arrepintió de decir, híjoles, ¿por qué no construir realmente una casa bien? Igual ya me iba a tardar, pues no importa, o igual ya me iba a costar aún más, pero ahorita estoy pagando las consecuencias de realmente no construir una casa bien. Entonces, pues este hombre, yo me imagino que igual se arrepintió, ¿no? De no el haber hecho conforme a cómo se construye una casa, y sobre todo de edificar sobre algo firme, y solamente él edificó sobre la tierra, algo inestable, algo muy ligero, solamente polvo. Entonces aquí ahora podemos analizar, hermanos, todo lo contrario, y este hombre realmente fue un hombre muy desobediente. También podemos ver que fue un hombre imprudente al no construir una buena casa. Y ahora, hermanos, realmente al principio les mencioné que edificar es poner en práctica la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo es que vamos a saber? ¿Y cómo vamos a sí mismos a saber cómo vamos a edificar una casa, ¿no? Si realmente nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios, no vamos a edificar bien. Solamente igual y vamos a escuchar la palabra y hasta ahí se queda. Realmente a veces, hermanos, me ha tocado ver a hermanos que igual y están en el culto, estamos en el culto, y está la palabra de Dios, y ¿qué pasa, no? Que de repente nos llega un mensaje y ya, nos distraemos. Algo importante que igual se dijo, o en muchas ocasiones a lo mejor estamos platicando, ¿no? Con nuestro hermano o con nuestra hermana, y se nos va esa enseñanza. O igual en muchas ocasiones también suele pasar de que venimos al culto, escuchamos la palabra, y 2 o 3 días, ¿y qué se predicó el domingo? No, pues, quién sabe, creo que del perdón, del amor. No me acuerdo la verdad. Entonces ahí es donde solamente escuchamos la palabra y se nos olvida, ¿no? Y hasta ahí se queda. Y realmente no la estamos cavando a profundidad. O cuando solamente somos oidores de la palabra, hermanos, nosotros nos damos cuenta por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros frutos. Vamos a Mateo 7:20, por favor. Mateo 7:20. Y ya lo tenga, puede dar la lectura. Ok, gracias. Y ciertamente, hermanos, cuando nosotros realmente somos hacedores de la palabra de Dios, si nosotros practicamos el amor, si nosotros estamos en comunión con Dios día a día y le pedimos, Señor, ayúdame, ¿no?, a amar a mi hermano, ayúdame a amar a mi prójimo, y realmente estamos ahora sí conectados con esa fuente de amor, nuestros frutos, ¿qué van a ser? De amor, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos conectados con esa fuente, cuando mi hermano ahora sí me vea mal, ¿cómo vamos a reaccionar? Ay, esta hermano ya me vio mal. Qué malo, ¿no?
Y en lugar de mostrar así como que mansedumbre, decir, no importa, igual a lo mejor el hermano está pasando por una situación difícil, ¿no? Reaccionamos todo lo contrario, ¿no? Por nuestros frutos, por lo que nosotros, por nuestras acciones, realmente vamos a reflejar cómo, si realmente estamos viviendo la palabra de Dios. Ajá. Hay que analizar nuestra vida, cómo están nuestros frutos, cómo estamos edificando la casa de Dios. Las consecuencias de no edificar una casa, tal vez a lo mejor ahorita no las podamos ver, o tal vez ya las estamos viendo, o igual y a futuro, ¿no? Realmente, cuando a veces llega la prueba, hermanos, podemos caer si no estamos firmes en la roca. Ajá. Si nosotros no tenemos unos buenos cimientos, si nosotros no vivimos la palabra de Dios, cuando venga aquella lucha, hermanos, cuando venga aquella prueba, vamos a correr y nos vamos a desesperar y hasta ahí, ¿no? Nos vamos a quedar. Ajá. Vamos al Salmo 119, 92, por favor. Salmo 119, 92. ¿Quién dice amén? Gloria, por favor. Daré por respuesta a quien me vergüenza, que en tu palabra te confiará. ¿Cómo, perdón? 119:42. 19.92, perdón. 92. 119.92. Ok. Aquí realmente nos dice que lo fundamental está en la palabra de Dios, ¿no? El vivir la palabra de Dios. Dice que si tu ley no fuera mi delicia, hubiera perecido. Ajá. Entonces, hermanos, si nosotros realmente no estamos conectados, no estamos leyendo la palabra de Dios, va a venir la prueba y vamos a perecer. Ajá. Y va a ser muy grande la ruina. O igual, por ejemplo, hermanos, cuando pasemos por una lucha del matrimonio, de que igual a lo mejor Dios no ponga a prueba a ver qué tanto amas a tu esposo o qué tanto amas a tu esposa. Ajá. Va a venir la prueba y si realmente no estamos llenos de amor, si realmente no estamos llenos de templanza, de misericordia, vamos a reprobar, ¿no? Y después que viene el rencor, es que tú me dijiste, es que tú me hiciste, es que esto y es que lo otro. Y ahí se van acumulando el rencor, hasta que se hace una capa súper grandísima, ¿no? Y después, ¿qué pasa con esa familia, hermanos? Se destruye, ¿verdad? Y realmente es una consecuencia muy grande el ver, por ejemplo, a familias ahí así destruidas, porque a veces los afectados también son los hijos, ¿no? Que también obviamente que somos papás, pero precisamente es un buen día, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos construyendo nuestra casa, tanto individualmente como en la familia, en qué estamos fundando, ¿ja? Cómo estamos realmente cavando, solamente medio o muy superficial. Entonces, hermanos, en esta mañana nosotros hemos visto en esta parábola que el Señor Jesucristo les dice a esta gente, y en esta mañana también nos dice a nosotros, y nos está comparando, ¿no? ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Cómo estamos edificando? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Es un nuevo año, 2015, y muchísimo nos ponemos metas, propósitos, ¿no? Pero que en esta mañana, realmente, hermanos, yo no conozco sus vidas, yo no conozco sus corazones. Dios sí lo sabe perfectamente, ¿no? Dios y ustedes y cada uno de nosotros sabemos